ayer en el grupo de mis primas puse un comentarito y lo tipié y después veo que no tenía mucho, que nadie lo veía. Y después cuando me fijo había un comentario de una de mis primas como que no había entendido. Y me fijo lo que escribí. Ay, mamá, ¿sabés qué había pasado? El corrector ortográfico es un mecanismo que tiene la parte de escritura tipeada, digamos, en los mensajitos, que a vos también te habrá causado alguna vez problema, y esta vez me causó a mí, que cuando uno escribe y sin ver lo que está escribiendo, qué palabras quedan, el corrector elige la palabra más parecida según él y más moderna y la pone. Y entonces en el pensamiento que había puesto ahí, resulta que quedó en una melange que no se entiende ni poniéndole la mejor de las voluntades, como suelen poner mis primas ahí en el grupo. Así que yo quiero comentarte hoy lo que quise poner en ese grupo, después lo tuve que aclarar, porque es una idea tan importante, a mí me ha hecho tanto bien este pensamiento, me ayuda día a día realmente, pero fundamental, que es el tema del tiempo. Porque el tiempo, mira qué paradoja, ¿no? El tiempo no es eterno, el tiempo justamente rige, digamos, desde que Dios lo creó, en el Génesis, fíjate, dice claramente, lo dice en realidad elípticamente, lo dice con la simbología propia de la antigüedad, dice que Dios creó el sol y la luna, el sol para que rija de día y la luna para que rija de noche, y así, y si vos te fijas, ahí está escondido ese concepto, el hecho de que Dios vivía en la eternidad, pero un día no, él estableció que iba a haber desde ese momento un día y que ese tiempo iba a durar por un tiempo, que para nosotros es largo porque estamos sometidos como en una esclavitud al tiempo, pero que para él no, porque la eternidad misma, él vive en la eternidad, como voy a leer hoy, y entonces las cosas cambian cuando vos ves con perspectiva de eternidad las cosas, la vida, y no con el sentido del tic del reloj, ¿no es cierto? Tic, 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 tic. Y ese es el concepto del tiempo y de la historia, por lo tanto. No va a haber tiempo siempre y no siempre hubo tiempo. Es muy importante que pensemos en eso. Por ejemplo, la palabra de Dios va a vivir para siempre. Las personas van a vivir para siempre o van a ser condenadas para siempre, para una duración sin fin. Pero hay algunas cosas, como el mundo, como lo conocemos hoy, que va a desaparecer. En Apocalipsis dice, va a ser como una cortina que se corre. Vos la corres y chau tu cortina. Y va a haber otra cosa atrás de esa cortina. El tiempo es así. De manera que el tiempo que para nosotros tiene como esa pesadez, es como ver un barco en movimiento. El movimiento es lento, pero es imparable. Y mucha gente se desespera con esto de que ve que el tiempo es imparable. Ahora, para Dios y para los hijos de Dios, el tiempo tiene consecuencias como lo que yo quise hacer ayer en el comentario en el grupo de mis primas y le erré, que es que hay algunas cosas que están en la Biblia que sí va a vivir para siempre, la palabra de Dios, donde no está ligado a un determinado tiempo. Algunas cosas sí, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén fue profetizada y Jerusalén cayó. Pero hay otras cosas que están en la Biblia desligadas del tiempo. Por ejemplo, en la Biblia se habla de Jesús como alguien prometido, como alguien que llegó, y ese sí es un punto histórico, el nacimiento de Jesús, pero si vos te fijas en el resto del Nuevo Testamento, hay un montón de textos que hablan de la venida de Cristo. Entonces, ¿Cristo vino o va a venir?
Una vez un joven ingeniero, joven en aquel tiempo, ¿no? Me preguntó, Daniel, yo ya sé lo que me vas a responder, pero escuché en el velorio que vos decías que esta persona que había muerto, que era creyente, está con el Señor. ¿Y él está con el Señor o él va a estar con el Señor? Y entonces eso me hizo pensar. Y vos te das cuenta que las dos cosas son verdad. Que una persona que ha muerto en el Señor, y lo dice la Biblia, mueren para estar con el Señor. El malhechor de junto a la cruz, Jesús no le dijo, en la resurrección vas a estar conmigo. Le dijo, pero lo dijo, mira, más claro y temporal, le dijo, no, no, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿podemos decir cuando venga la resurrección? Sí, porque es lo mismo. Porque cuando una persona muere, automáticamente, deja de estar ligada al tiempo. Entonces, decir más adelante o ahora mismo no tiene sentido, porque al no existir el tiempo, tarde, más luego, antes o algo, no tiene sentido. ¿Cómo será eso? ¿Y cómo se comprende eso? Ah, no sé, la verdad no sé. Pero sí es cierto que hay que tomar en cuenta que hay cosas en la Biblia que están dichas como que ya están y que van a estar sin el reino, por ejemplo, el reino de Dios. El reino ya está por venir y las dos cosas son ciertas, porque en algún sentido el reino de Dios en la vida de Jesús ocurrió en la venida de Cristo, pero en algún sentido lo que él hizo va a tener todo su resultado cuando se acabe el tiempo, es decir, cuando se rinda examen final. Mira lo que decía Isaías 57:14, leo. Isaías como 500 más 700 quizá años antes de Cristo. Y se dirá, construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno. Acá tenés, mira, ni estará siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable, por perversa. En mi enojo lo he castigado. Le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo, y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Hermosas promesas, pero por otro lado, hermosa perspectiva de vida, donde hay cosas que ya tenemos, pero que las podemos seguir esperando. De manera que en vez de quedar inactivos como los que no tienen una esperanza, nosotros, con la esperanza, podemos hacer como dice acá, construir, preparar un camino, quitar los obstáculos del camino de mi pueblo, es decir, estar en una función misionera. No estamos para llorar y decir, ay, qué mal que está todo, sino para decir, bueno, vamos a construir para que algo ande mejor, dice. Y algún día, cuando se termine el tiempo, ahí veremos que este tiempo de hoy fue uno de los tiempos más preciosos que hubo mientras estábamos sometidos al tiempo. ¿Y sabes qué? En el cielo no hay cumpleaños.